la entrevista central contamos con la participación del licenciado José Bertico Santana, quien es diputado por el PRM en la provincia Santo Domingo Este. Diputado, gracias. Bienvenido a Propuesta Semanal. Gracias, muchas gracias por la invitación. Un verdadero placer haber estado contigo ya. Primera vez aquí en Propuesta Semanal. En familia ya. En familia me siento, pues ya he interactuado con el hijo, con el padre, ahora con la hija. Entonces uno se siente así en familia. Gracias, diputado. Sí. Uno de los temas obligatorios es la aprobación de la ley de régimen electoral. Uno se entiende que se cosechó a último minuto, uno le ven aspectos muy positivos, como que se penaliza el transfugismo, se penaliza la compra-venta de cédula, y otros entienden entonces que ha sido muy perjudicial, por ejemplo, la cuota de la mujer, entre otros aspectos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, ciertamente hay avances significativos dentro de la ley, y hay otros aspectos dentro de la misma ley que la Junta va a tener que jugar su rol, su papel, en la reglamentación como la misma Constitución establece. La Constitución, inclusive, yo soy de los que creía que si nosotros no lográbamos aprobar la ley electoral, le estábamos dejando la facultad plena a la Junta Central Electoral, que de acuerdo a la Constitución dice que puede reglamentar en cualquier orden y ajustar la Constitución, los procesos a lo que establece la Constitución de la República. Pero gracias a Dios se logró consenso y se logró aprobar una ley que no es la ley perfecta, no es la ley que tiene todos los puntos que nosotros quisiéramos que tuvieran, pero sí se avanzó significativamente con la creación, como bien tú has dicho, la penalización del transfugismo, la penalización de la compra de cédula, las limitaciones de los excesos en la campaña, los gastos en la misma, que ya estaban un poco limitados en la contienda interna, pero ya también se limita en lo que es la ley electoral. En fin, hay muchas cosas que se han avanzado, la creación del fiscal electoral. Bueno, ya todo eso es algo de avance significativo, pero también el tema del voto a la mujer, eso era algo que muchos de nosotros entendíamos, yo me inscribo en ese grupo, que debió de decirse exactamente cómo era que se iba a hacer y de verdad de postular la mujer en función de la demarcación geográfica que pudieran ganar, porque ahora tú vas a tener la oportunidad de postular 10 mujeres en una demarcación. Y posiciones que tú sabes que van a perder, que no es verdad. Exactamente, entonces tú vas a postular más hombres en determinadas demarcaciones y va a haber así un trasiego de liderazgo, o no de liderazgo, sino de presentación de candidaturas que puedan dar al traste con nuevos liderazgos desde el punto de vista femenino. Creo que eso es algo que debimos de haberlo mejorado, pero en sentido general yo creo que la legislación avanzó un poco, aunque hay algunas cosas que más adelante debemos de revisarla y por qué no modificarla y adaptarla a lo que deben de ser los tiempos. Pero el tema del arrastre, oye, yo pensaba que finalmente no iba a poder votar por el diputado de uno, el senador de otro, finalmente. Lo hicieron a nivel municipal, que es mucho más difícil, fue complicadísimo, pero a nivel congreso no hubo forma. No, pero esa es una de las cosas, mira, aquí hay dos cosas que yo creo que debemos de volver al pasado, no muy pasado, que es el tema de la separación de las elecciones y del voto de arrastre. Si las elecciones en todos los países del mundo donde los sistemas democráticos están funcionando, las elecciones son separadas. Sí, debe de ser elecciones cada 2 años, porque es que tú tienes que ir equilibrando la distribución de los poderes públicos. Claro. No puedes concentrar poderes públicos donde no existan ni grandes niveles de equilibrio. Entonces yo creo que debe devolverse a esa parte, pero ya es un tema más adelante. Pero también el tema del voto de arrastre hay que eliminarlo. Porque no es posible que tú quieras... Yo tuve muchos problemas, y no lo puedo negar, por el tema del senador, cuando estaba peleando Juan Ubiere con nosotros, y a mí me llamaron muchísimos sectores que la propuesta nuestra siempre la ha simpatizado, y como nos hemos manejado en el Congreso, pero entendía que si votando por mí iban a votar por Juan. No es que Juan sea un mal candidato, sino pero que quizá no comulgan con la forma de Juan. Entonces yo tuve que hablar muy seriamente con ellos, pedirle que por favor nos dieran la oportunidad de seguir siendo su representante y que olvidaran la parte del senador. Si querían marcar la cara nuestra, marcaban la cara nuestra. Pero así sucedía con otros partidos políticos y otras propuestas electorales. Yo creo que el voto de arrastre hay que limitarlo también dentro del tema del senador. Hay mucha gente que entiende que la Constitución, cuando habla del voto directo,
al senador no le aplica porque es el voto al partido, digo yo, pero no es así. El voto directo, cuando hablo del voto directo es marcar la cara de quien tú vas a elegir. Claro. Entonces, con el voto del senador, tú no marcas, tú no eliges ese senador, tú arrastras al senador. No, por eso es tan fácil tú tener un grupo de diputados muy fuerte, tener un José Vertigo Santana, tiene una Farida, un grupito, un Gloria Reyes, entonces ahí te arrastran y tú vas entonces tú en coche. Sí, exactamente. Basta con eso. Exactamente. Entonces, mucho formula la boleta así, pero lamentablemente no se logró, se hicieron una propuesta, lamentablemente para algunos sectores eso quedó como está ahí, y bueno, ya el proceso hay que ir avanzando, no podemos pararnos en el muro de las lamentaciones, lo que hay que esperar la reglamentación de la Junta en cuanto al tema de los votos de arrastre de los regidores, el voto de arrastre de los diputados, cómo van a, si vamos a seguir con el método Home o vamos a ir simplemente el voto también que todo el voto de los diputados se le sube al senador, pero no así el voto del senador a los diputados para aplicar el método de Home. Porque aquí hay legisladores que sacaron 7, 8 mil, 9 mil votos y no fueron diputados, sin embargo uno que sacó 2 y 3 mil votos sale siendo diputado en alguna provincia, por ejemplo en San Pedro sucedió eso, sucedió también en San Juan, sucedió y ha sucedido también en otros municipios que el voto del senador se le aplicó como el partido, se le aplicó para el método de Home y dejó afuera a otros niveles de representación de las organizaciones políticas emergentes. Verdadero reto para la Junta Central Electoral y para los partidos poner en práctica todas estas cosas con el poco tiempo que hay. ¿Qué está haciendo el PRM al respecto para poder llevar a cabo todas estas? Mira, hay un cronograma que tenemos dentro del partido. Ese cronograma está diseñado para ir llevando de acuerdo a lo que establece la Junta. Es decir, hay un grupo que está trabajando con los funcionarios que van a trabajar en las mesas electorales, hay otro grupo que está trabajando con las juntas municipales dándole seguimiento, hay un equipo al interno del partido que está preparando ya lo que pueden ser los delegados para el proceso de las primarias, y hay otro grupo preparando esa misma estructura, formando lo que van a hacer los funcionarios también en el área del día de las elecciones, porque tenemos la particularidad ahora también, que es algo de avance, que los delegados van a estar representados por nivel de elección. Va a haber delegados para el presidente, delegados para los diputados y senadores, y va a haber delegados para el alcalde y los regidores. Obviamente eso con el objetivo de cuidar el voto de cada uno de los niveles que se van a dar. Antes se veía que tenía un representante del partido, pero no necesariamente era favorable a cierto diputado, sino por otro. Entonces ahí... No, el miedo de nosotros, y en el PRM no tenemos ningún tipo de temor en ese sentido. El miedo de nosotros no es que favorezca o no a uno, sino es que no nos desfavorezca a ninguno. Porque así pudiéramos nosotros tener unas elecciones mucho más limpias, mucho más transparentes, mucho más organizadas, y la gente pudiera confiar más en el resultado que va a salir de ese proceso. Es decir, la gente tiene necesariamente que creer en sus líderes, y todo, para nadie es un secreto que el nivel de desconfianza que existe en la actualidad del gobernante actual y de sus autoridades es que no es la mejor, porque todo el mundo sabe que fue parido de un proceso que cayó muy mal y que tiene un gran vicio de inconstitucionalidad y aparte de eso de corrupción. ¿Queda claro en el PRM quién va a ser el próximo candidato presidencial? Ya la balanza. Luis Abinader. Pero pueden decir, no, eso lo dice Vertigo porque es de la corriente de Abinader. Mira, ¿por qué? Eso va a decir no, obviamente es verdad. Si tú me preguntas a mí, yo siempre voy a decir Luis, te lo preguntas a Hipólito, va a decir Hipólito. Claro. Pero yo creo que nosotros, Luis Abinader, y sobre todo el equipo que lo hemos acompañado por siempre, hemos tenido claro que sabemos dónde estamos y hacia dónde vamos. En su momento, cuando Luis Abinader salió a aspirar, él nunca dijo yo estoy adelante, nunca dijo yo tengo tanto, ni voy a ganar. Luis siempre dijo estamos trabajando para posicionarlo dentro del electorado, y recuerdo cuando le preguntaba, Luis, ¿qué porcentaje tú tienes? No, yo tengo un 19, tengo un 17, tengo un 18, tengo un 20, y Luis se mantuvo siempre diciendo lo que poseía, cuando eso competían Hipólito, Luis y Miguel Vargas. Entonces, cuando estábamos en el PRD. Entonces, siempre Luis se ha mantenido siempre diciendo las cosas como son. Ahora, no te puedo negar una cosa, que no hay una medición que nosotros hayamos realizado y que nos hayan presentado a nosotros,
que Luis no esté por encima del 70-75% dentro de la intención del voto en el PRM. En el seno de la sociedad hemos ido avanzando significativamente y yo creo que si nosotros seguimos haciendo las cosas que tenemos que hacer y logramos armar boletas inteligentes y logramos compactar las fuerzas al interno del PRM, no tengo la menor duda que la sociedad dominicana, la decisión que ella tomó, porque más del 85% de la República Dominicana entiende que debe de haber un cambio. Y el cambio en la realidad lo representa Luis. Si nosotros logramos presentar a Luis como candidato, compactar las fuerzas, ese 85% que entiende la sociedad que debe de haber un cambio, va a salir a votar. No te voy a decir que Luis va a sacar un 85%, pero sí hay una fuerza significativa que puede hacer que Luis se convierta en presidente en la primera vuelta. Dentro de ese compactar el PRM, uno ve un Hipólito Mejía a veces como un poquito coqueteando con el presidente Danilo Medina, siempre defiende su posición, y dice, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que quiere Hipólito? ¿Hipólito quiere fortalecer el PRM o quiere hacerse el gracioso con el presidente? Bueno, ¿ayuda a eso la causa? Cada quien tiene su estrategia y la estrategia de nosotros es hacer las cosas de manera correcta. Yo creo que Hipólito Mejía tiene su forma como manejar sus datos y sus informaciones y eso sí es parte de una estrategia que nosotros se la respetamos y si no, es algo lo cual también respetamos. Creo que Luis Abinader, tú no lo vas a ver hacer causa común con todas las cosas que sean incorrectas. Lo mismo veo de Hipólito Mejía, él no hace causa común con las cosas incorrectas, pero él tiene una espontaneidad mucho más expresiva que Luis al decir cualquier cosa y mucho más expresiva que cualquiera de nosotros. Y una tercera vía, tipo David Collado, que según algunas encuestas lo colocan por allá arriba, de tratófera. Bueno, pero es que David no está aspirando. Entonces yo ponerme a decir ahora, analizar a David sería ponernos a tirar piedra en el vacío, porque David hasta ahora no está aspirando y yo creo que incluso David no tiene contrincante en el PRM, ni en el PRM, ni en la capital tampoco. Para no seguir siendo el alcalde. Sí. Entonces, tú tienes una alcaldía que es solamente esperando un proceso para ir a votar masivamente, porque hay que reconocer que el trabajo que ha venido realizando David en el ayuntamiento es un trabajo deshonero y dentro de un esquema de la política tradicional que han venido haciéndose por años, es muy difícil tú encontrar un joven con talento y que pueda hacer las cosas como le está haciendo David y queriendo hacer las cosas de manera correcta siempre. Date cuenta que los puntos más conflictivos lo han presentado a David y David lo ha enfrentado, incluyendo sectores que mucha gente dice, no, David lo que es el alcalde de los ricos, pero ha afectado sectores de los ricos. ¿Entiendes? Entonces, David ha ido avanzando de manera muy significativa. Yo creo que analizar a David ahora mismo en ese contexto no valdría la pena, sino sería, como te dije, echarle piedra al vacío. Y ese pugilato, por ejemplo, de candidatura, de bueno, yo soy de la facción de Luis, quiero ser, por ejemplo, senador, pero entonces la facción de Hipólito quiere ponerme a otro por encima. ¿Cómo se va manejando eso al interno del partido? Eso debe de ser algo de sensatez de todos aquellos que se coloquen a hacer eso. Porque no es posible que si yo marco 10 para ser alcalde y tú marques 30, yo tenga que seguir insistiendo en que yo tengo que ser el candidato y tú marcas 30. Porque mira, pierde el partido, no pierde únicamente la persona. Las mediciones, lejos de ser que me engañaron, que me dieron mal, las mediciones son el termómetro de lo que puede pasar. En el momento, es verdad, pero proyéctate qué tú vas a hacer o puedes hacer para tú revertir ese 20%. Claro. Entonces, eso es más crear divisionismo y todo aquel que se empiece a mover simplemente porque yo quiero ser candidato, porque soy de una tendencia, a mí hay que darme esto aunque yo pierda. No debe de ser así, la sociedad dominicana eso no es lo que quiere. Ya casi llega marzo y se supone que en esa fecha el presidente Danilo Medina va a hacer su anuncio. No sabemos qué anuncio, pero queda muy abierto el espectro de si va o no va a reelección. ¿Cuál es la opinión de José Bertico, no del partido, sobre si realmente, sabemos obviamente que es descabellado pensar en una reelección presidencial para el país, pero está todo muy ambiguo? Mira, deseos dentro del seno de los danilistas sobran. Es decir, hay un grupo que está en eso, quiere y desea la reelección. Ahora, que exista un nivel de cabildeo allá, como han expresado mucho hasta ahora. Y que el presidente se lance. Y que el presidente anuncie eso, creo que sería un error táctico y un error político de él hacerlo.
la sociedad dominicana requiere y demanda cambio y eso realmente no representa lo que quiere la sociedad dominicana. Diputado, para irnos a la pausa, ¿sí o no? O sea, lo que dice Janilda de que son 35 millones, un carro y un apartamento, eso es mentira. Supuestamente para apoyar la reelección. Bueno, yo hasta ahora te Por lo menos ustedes no han hecho la oferta. te la contesto ahora. Por lo menos la oferta no se la han hecho. No, por lo menos a mí no. Es que no me la van a hacer porque es que saben que Ellos yo nunca saben voy a entrar a No qué, se en eso. presenta. claro. Con No. su permiso, diputado de los amigos televidentes, damos una breve pausa comercial y ya regresamos con José Vertigo Santana. Amigos de Propuesta Semanal, continuamos conversando con el licenciado José Vertigo Santana, diputado del PRM. Hay un partido que es más grande que la mayoría de los partidos y son los indecisos. ¿Qué va a hacer el PRM para captar ese porcentaje que podría incluso definir una primera o una segunda vuelta presidencial? Mira, va a depender fundamentalmente de la oferta electoral que nosotros logremos hacer al electorado dominicano. Y cuáles puntos pudiéramos nosotros converger o coincidir con los sectores que queremos hacer alianza. De eso va a depender mucho. Es decir, cuando se elija el candidato, que yo reitero, no tengo la menor duda que va a ser Luis Abinader, ya Luis siendo electo candidato, es decir, habría que ver cuáles puntos dentro de la estructura la estructura de gobierno de nosotros pudiéramos nosotros comprometernos a corto, mediano y largo plazo. ¿Cuál vamos a iniciar ahora y en qué tiempo lo vamos a mejorar? ¿Cuáles alianzas vamos a hacer con esos sectores para que esos puntos crezcan y se favorezcan? De eso va a depender la movilidad de los sectores de los indecisos hacia nosotros. Y ciertamente coincido contigo, Patricia, de que es la franja mayoritaria, los indecisos. Pero nosotros ya tenemos las encuestas. El 85% de los dominicanos quiere cambio. Y de ese 85% que quiere cambio dentro del mismo segmento de las encuestas, el 49% dice que con quien sea. Entonces, quiere decir Con que quien sea menos, menos el gobierno. Sí. ni nadie del PLD, porque puede ser que quiera un cambio No, de que, pero bueno, es se va que- Danilo es y que- entra... Es que dentro del PLD ya es un esquema, es una estructura montada. Es decir, en el PLD todo el mundo ha gobernado, porque todo el mundo, todo el que está aspirando fue, todo el que está, todo el que ha sido quiere volver a ser y todo el que está quiere quedarse. Entonces, si no hay reelección, Entonces, va Leonel. No, pues Seguro. eso es una decisión de ellos. Ah, sí. Una decisión de ellos, pero sí te puedo decir que en esquema de cambio tú no puedes mencionar al Partido de la Liberación Dominicana, porque es que hoy nosotros tenemos problemas sociales y problemas fundamentales en la República Dominicana que están mucho más profundos y mucho más enraigados en el seno de la sociedad que hace 20 años atrás. Entonces tú dirás, Vertigo, pero 20 años atrás estaba gobernando Hipólito y el PRD, pero si nos voy al 96, viene desde el 96. El mayor índice de violencia y de falta de oportunidad lo poseen los jóvenes que nacieron del 94 o del 90, vamos a ponerlo así, a la fecha, que son jóvenes hasta los 30 años de Pero edad. ese reto, por ejemplo, de deseo de cambio que señalan las encuestas, a materializar el voto, usted sabe que hay un trecho bastante amplio. El gobierno, por supuesto, dispone de los recursos, dispone de los vehículos y todo lo demás. ¿Cómo va a ser el PRM para ese jovencito que quiere cambio, pero está en su casa tranquilo? Pero está bien, pero es Pero van a precisa. poder llevar a mira, votar. es que nosotros hemos hecho y estamos diseñando planes, estamos diseñando una estrategia para motivar a ese joven. Yo te voy a decir, por ejemplo, Santo Domingo Este, circunscripción 2, una población en Los Minas joven, con deseo, con hambre de echar hacia adelante, en los Tres Brazos, muchísima cantidad de jóvenes talentosos. ¿Cuál es la oportunidad que tienen esos jóvenes para echar hacia adelante? ¿Cuál es la opción que le están dejando? ¿Qué le puede presentar el PLD? Entonces nosotros hemos dicho y hemos manifestado, y ya Luis lo ha dicho en reiteradas ocasiones, el 70% de los centros de estudio de educación media van a ser convertidos en politécnicos. Un joven que se prepare y técnicamente esté preparado, tiene más de un 70% de posibilidades de conseguir un empleo informal o formal como sea. Ahora, nosotros vamos a crear un plan para todos esos negocios informales, para la micro, pequeña y mediana empresa, formalizarla, crearle la condición de vida a los jóvenes, facilitarles
que puedan proyectar su futuro dentro del marco del plan de pensiones en una micro y pequeña empresa con aportaciones significativas por parte del gobierno para que esa micro y pequeña empresa le dé la oportunidad, puedan emprender negocios y podamos echar hacia adelante todo. Es decir, todo hay un plan orquestado con el objetivo de mover a esos jóvenes que no vayan a votar simplemente por la tarjeta Solidaridad. Otra de las cosas que nosotros vamos a hacer, y eso lo vamos a promover desde ahora, de hecho estamos trabajando ya en una legislación que permita a la gente ver que ella tiene una tarjeta Solidaridad, no es gracias al gobierno, tiene tarjeta Solidaridad, tiene seguro gracias a que hay una ley que es mandatoria y obligatoria a que tú tienes que tener ese programa social subvencionado por el gobierno, no por el gobierno que esté, ni por el que quiera venir, sino por cualquiera. Ahora, eso no debe de ser el límite que tú debes de tener para echar hacia adelante, y los jóvenes tienen que entender que papá y mamá tienen esa tarjeta para que ellos puedan avanzar. Ahora, ellos tienen que salirse de esa trampa y construir el futuro de ellos. Y para eso debe de haber un Estado lo suficientemente fuerte, organizado e institucionalizado, que Luis también lo ha propuesto, y eso va a hacer que esa franja de jóvenes se mueva a votar por Luis Abinader. De la tanta queja que se oye en la calle la delincuencia. Ya uno sale a la calle y es con miedo de que le roben, le pase algo. ¿Tiene el PRM qué haría en caso de ser gobierno? Pero es lo que tú tienes, te digo, decir, también hay algo que te voy a decir. Tú vas a los barrios aquí, ¿y qué tú encuentras en los barrios? Tú no encuentras cancha deportiva, tú no encuentras escuelas culturales, tú no encuentras clubes deportivos, pero tampoco encuentras trabajos. Entonces, si tú no tienes los muchachos trabajando, vamos a fomentar y a sembrar en todos los barrios del país, no de la capital, del país, áreas que puedan servir como ejercicio, como preparación cultural, todo eso a los jóvenes que no tienen nada que hacer en el barrio, pero por lo menos se van a jugar basquetbol, a jugar tenis, a jugar voleibol, puede poner a la muchacha a desempeñarse en algo cultural, y tú lo vas ocupando a ellos su tiempo en otras cosas, y crea una política realmente focalizada a disminuir el flujo del narcotráfico en la República Dominicana, y crea un plan integral entre la educación, el deporte, y buscar la manera como ocupar el espacio de tiempo de los muchachos, que no sea única y exclusivamente estar en la casa o en las calles haciendo nada. Hemos visto que el gobierno en la parte de política migratoria no ha sido lo suficientemente enérgico. Fracasó. Podríamos hablar de un posible fracaso. Vemos que la población haitiana cada vez más se apodera del país. O sea, en cada esquina ya prácticamente uno encuentra haitianos, no por ser racista ni xenófobo ni nada de lo que quiere proyectar la comunidad internacional. ¿Qué plan tendría el PRM para disminuir el flujo en la frontera, para frenarlo y para realmente ver qué pasa? Yo te puedo decir, no te voy a decir el plan del PRM porque eso es algo que está diseñando. Hay personas con mucho más nivel de autoridad que yo para hablar de ese tema. Ahora, yo diría un plan de ejecución, porque planes hay muchísimos aquí que se lleven a cabo de forma certera y en acción. Ahí va. Aquí ya Luis lo ha manifestado en innumerables ocasiones, que la ley de migración hay que aplicarla en todas sus partes. La ley de migración, con aplicación de la ley de migración, que nosotros la dejamos aprobada e incluso con un reglamento casi concluido cuando Hipólito salió del gobierno en el año 2004. Ahora, la misma no se aplicó como debió de aplicarse ni se hizo lo que tenía que hacer. Ahora, algo muy particular y algo que yo he dicho, he reiterado, he criticado e incluso he sido un crítico de eso en el presupuesto. La República Dominicana no tiene frontera. Tú debes de crear los plazos fronterizos reales con una estructura organizada que pueda tú, de una vez y por todas, tener un control absoluto de quién entra y quién sale. Porque aquí no hay paso fronterizo. O sea, tipo la idea del muro, como propone alguna fuerza, crear un muro físico. No, un muro. El muro no sería la solución. El muro, exactamente. No. Pero no, además se vería que es algo vejatorio. Porque el haitiano viene aquí es porque en su país no puede hacer nada. Si las condiciones de vida de los haitianos en su país fueran otras, ellos estuvieran allá. Eso yo estoy claro. Ahora, aquí el haitiano que viene a trabajar, a elaborar, aquí hay muchos haitianos, pero ellos vienen a trabajar, vienen a hacer cosas aquí.
son fruto de la falta de necesidad y oportunidades que tiene en Haití. Ahora, República Dominicana no tiene frontera, lo que tiene es una puerta que tú entras y sales y pasas como tú quieras. ¿Entiendes? Ahora, tú tienes que crear las condiciones de hacer una frontera real. Y eso es lo que yo creo, a mi juicio, te reitero, hay personas con mucho más autoridad que yo para hablar del tema migratorio que no quieren involucrarme en algo que yo no pueda sostener lo que digo. Lo que sí te digo, he criticado el bajo nivel de presupuesto que tiene la asignación de la frontera. Totalmente. El metro, Sí, tiene más. el metro La tiene seguridad más del metro tiene más. exactamente, la seguridad del metro tiene más recursos que la seguridad de la frontera. La República Dominicana no tiene una estructura fronteriza organizada, no tiene una policía fronteriza para resolver el tema, no tiene un departamento de migración lo suficientemente equipado para tú poder decir este ciudadano puede entrar o no puede entrar. Entonces, como no existe nada de eso, yo siempre he dicho que tenemos que hacer una frontera. Incluso llegué a decir en un programa que teníamos nosotros, en una discusión, recapitula algunas de las partidas que tiene el presupuesto. Tú te puedes economizar cada año 2 o 3 mil millones de pesos que te servirían para hacer los pasos fronterizos y no necesitas recursos. E incluso hay organismos internacionales que si tú te pones y organizas, también te darían apoyo a hacer los pasos fronterizos, porque es que no tenemos. Y ya ahí tú puedes inclusive ya dedicar tu Fuerza Armada a todos esos cruces internos que hay, que se pasan por diferentes vías, a arborizarlo, a reforestarlo, a crear las condiciones de que el nacional haitiano se mantenga en su lado y empezar Pero yo creo que el principal problema, diputado, es que la frontera es un gran negocio. O sea, cuando uno ve las parturientas que vienen, es un negocio. El tema de la droga, otro negocio. Las armas, también otro. Pero fíjese, cuando hay voluntad política, por ejemplo, con el ajo, no entra. A cada rato no es el periódico que agarran tanta libra de ajo. Pero ¿por qué dejan pasar entonces todo lo demás? O sea, también el gobierno, ahora el PLD, pero bueno, fue también el PRD en su momento, como que ha sido muy flexible. O no quiere tumbar esas mafias porque le beneficia a ambos lados de la frontera. No, pero es que déjame decirte algo. Tú me mencionas el PRD. Hipólito fue presidente 2000-2004. Y te acabo de decir que fuimos nosotros quienes dejamos una legislación lo suficientemente clara y organizada con un reglamento para su aplicación. Y nadie lo quiso hacer. Si el PRD no me lo involucre en cuanto al tema migratorio se refiere a Hipólito Mejía, porque nosotros hicimos las cosas que teníamos que hacer, que no manejábamos los recursos para hacer los pasos fronterizos y algunas otras cosas. Pero date cuenta de algo, hasta Balaguer, en el 96, el ir a la frontera era un castigo. Sí. Después de ahí se ha convertido. Los militares se matan por ahora. Entonces, algo debe de haber un antes y un después. Si Balaguer tenía definido el tema migratorio en la República Dominicana, porque no el tema es definir a quién le duele el país y por qué. Hay muchos que se prestan para cosas. Eso hay que decir, debemos de buscar una camada de líderes políticos que asumamos el compromiso de país, el compromiso de Estado, de tener una institución llamada Estado que funcione dado los cánones institucionales y lo que tiene que decir cada uno y lo que tiene que limitar cada poder. Otro de los temas, diputado, es la corrupción. Bajo esa bandera yo creo que ningún partido se salva. Solamente hay que ver el caso de Brecht, que ha sido el acabose en el resto de países. Ahí hay tanto el PLD como también miembros de su partido. Entonces, ese joven indeciso dice, bueno, pero ¿para qué voy a votar? Digamos, por un PRM que se vende como la opción, pero míralo ahí, tan corrupto como lo que están. No, pero es que no ha podido demostrar nada de lo que se le atribuye a Andrés Bautista, a Alfredo Pacheco tuvieron que descargarlo, ni a Chu Vázquez. Nada, inclusive ya el Ministerio Público admitió que usó una certificación de Díaz Ruda para acusar a Andrés Bautista. Es decir, todo esto obedece a que yo digo que tú eres y te pongo el PRM porque te pongo el PRM, pero no es así. Y la juventud y la parte sensata del pueblo dominicano se está dando cuenta. Pero antes de irnos, diputado, porque ya el tiempo se nos acaba. Y quiero decir algo antes que nos... Claro, dígame. No. Sobre la juramentación del comando de campaña, vamos a hablar sobre eso. Hoy. ¿A qué hora? Cuéntenos. No, a las 11 de la mañana hoy se estará presentando el comando, se estará presentando
la línea general del comando de campaña de Luis Abinader, es decir, la estructura dirigencial que estará al frente de las campañas de Luis Abinader, con todo el equipo que empezará a armar el muñeco en el país para lo que son las primarias, y ya ese equipo será fortalecido cuando Luis sea el candidato y salgamos a hacer la campaña a nivel general. Ese es el equipo que va a armar la victoria, o el equipo del cambio, como le hemos bautizado nosotros a partir del día de hoy. Entonces es hoy, 11 de la mañana. 11 de la mañana en el Hotel Sheraton. Yo después que termine aquí, Arranca, me se quito, pone cómodo. me quito mi chaquetica, me voy en camisita y Bien. ahí estaremos acompañando al próximo presidente de la Perfecto. República. Ya brevemente para despedirnos, mire esa cámara y diga por qué debe ser Luis Abinader el próximo presidente de la República. Simplemente porque Luis representa el cambio, Luis representa la opción. Mucha gente que dice algunas cosas de Luis que no le gustan, yo lo invito a que vean más el ser humano a profundidad, que lo traten, que se acerquen más a Luis Abinader, que es un político totalmente diferente, no es una persona sectaria, es una persona que lo único que quiere es aportar. Y dicen que de tal palo, tal astilla, y su padre, que Dios lo tenga en gloria, fue un hombre de bien. Y no por qué dudar que Luis no lo va a hacer. Muchísimas gracias, Gracias. diputado. Gracias a ustedes. Ya parte por de la familia de la Gracias. propuesta semanal. No, Claro que gracias, sí. gracias. Y a los amigos Familia. televidentes no se muevan, que vamos a la recta final de propuesta.